sube el volumen, porque ahora mismo empieza El Nombre del Podcast, tu programa con toques de humor, donde descubrir podcasts nuevos cada semana. Presentado y dirigido por Kimman Mansa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Nombre del Podcast, tu programa de recomendaciones de contenido sonoro, donde descubrir capítulos alucinantes y podcasts increíbles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Habéis tenido buena semana? ¿Sí? Bueno, a ver, a mí tengo que decir que me han encantado los comentarios que me dejasteis algunos sobre los últimos capítulos. Me alegra ver que el podcast de escalada que recomendé en el anterior programa ha suscitado mucho interés. Así me gusta ver que hay muchos fans de la escalada. Al igual que el de periodismo también. Me habéis escrito muchos preguntándome por este o haciendo comentarios al respecto, así que pa'lante. O sea, escuchadlo porque es muy, muy interesante y están preparando cosas muy chulas, la verdad. Y bueno, porque habéis flipado igual que yo, ya os digo. Este tema es súper interesante. Por otro lado, a ver, os he escuchado, ¿vale? Y tengo que decir dos cosas, ¿de acuerdo? La primera es que soy consciente que a veces toso un poquito, ¿no? En mitad del programa. Y ya os digo que tengo aquí mi cantimplora al lado, los que estáis viéndome, la veis, aquí está, ¿vale? A ver, perdón si a veces es molesto, pero recordad que me tiro casi una hora hablando sin parar, ¿de acuerdo? Y tengo aquí... Bueno, necesito líquidos, ¿de acuerdo? Segundo y más importante, por si no lo habéis notado, creo que he dicho de acuerdo ya 80.000 millones de veces. Entonces, doy permiso para inventar un juego de beber chupitos, lo que queráis. Cada vez que me escuchéis decir de acuerdo, ¡pum! Chupito para adentro, ¿de acuerdo? ¿Ves? Lo he dicho otra vez. Estos son los magníficos tics de los podcasters. Cada uno tiene el suyo, el mío es este. Y estaba a punto de decirlo otra vez. En el último capítulo, ya os digo, me he escuchado y soy muy consciente de ello. No sé qué me pasó, fue más de lo normal, estaba cansado, era tarde, no lo sé. Y hubo una oyente... que se llama Nikki, que creo que, no sé si los contó, si es verdad o qué, lo que me escribiste en los comentarios, pero le salían como 38 por minuto, más o menos, así que me encanta que me dejéis comentarios, y yo por mi parte iré trabajando en estos pequeños tics, ¿vale? Iba a decir de acuerdo otra vez. Nada, lo voy a controlar. Somos profesionales, podemos hacerlo. Venga, vamos al lío porque estos días he estado hablando con muchos podcasters adelantando faena de cara al verano y tengo que decir que disfruté muchísimo hablando con los invitados de hoy, que son nada más y nada menos que Israel Gordón y Álvaro Martín del podcast Ecos de lo Remoto. Que por si no los conocíais, no lo sabéis, es un podcast... Es un referente dentro del mundillo del podcast y concretamente del misterio y de lo paranormal. Llevan ya muchos años haciendo el programa y compartiendo historias de lugares encantados, súper interesantes, experiencias paranormales que puede que te hagan dudar de tus creencias y historias que te pondrán los pelos de punta. Hacedme caso que ya sabéis que yo soy un miedica, me asusto por nada con estas cosas, yo pelis de terror las justas. Y en alguno de sus capítulos se me han puesto los pelos de punta, tengo que confesarlo. Hacía mucho que no traía un invitado para hablar de estos temas y creedme que lo vais a disfrutar mucho. Y ya os digo que tenía muchas preguntas para ellos y podríamos haber estado hablando horas y horas y horas, creedme, de verdad. Y si tenéis ocasión, por favor, escuchad su podcast, tanto si creéis en lo paranormal, en los espíritus, etcétera, como si no, porque de verdad que son historias y experiencias muy interesantes. De hecho, han hecho algunos directos. Recientemente estuvieron en Belchite, escenario de la Guerra Civil Española, donde han pasado cosas aparentemente inexplicables. Y se han captado psicofonías que te van a dar muy mal rollo. Yo por Instagram hace poco, cuando anuncié que venían al programa, cogí un trozo de ese programa en concreto
donde podéis escuchar una de las psicofonías. A mí me daban muy mal rollo estas cosas, la verdad. Pero sí que os garantizo que os va a gustar mucho este capítulo. Ya lo veréis. No me enrollo más. Vamos ya. Recuerda que en la descripción tendrás el link a la entrevista en vídeo y además al link del podcast de Ecos de lo Remoto. Porque el objetivo de todo esto es que los escuches a ellos. Que vayas descubriendo podcasts interesantes y que lo disfrutes. Entonces, también no olvides suscribirte desde tu plataforma favorita, que esto me va a ayudar un montón a crecer como podcaster. Y la verdad es que se agradece muchísimo, muchísimo. Gracias a todos los que formáis parte ya de la familia del nombre del podcast. Ahora sí, ¿estáis listos? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Bueno, pues ahora llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque hoy hablaremos de hechos paranormales, viajaremos a lugares misteriosos. Yo estoy cagado porque creo que es la primera vez que estamos grabando esto tan tarde. Es la primera entrevista que hago así por la noche y tal, y además con estos invitados pues ya os podéis imaginar. No sufráis que contamos para esta ocasión con 2 guías alucinantes para no perdernos por el camino, así que dad la bienvenida a Israel Gordón y Álvaro Martín del podcast Ecos de lo Remoto. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo. Yeah, hello. Pues muy contento, la verdad que muy contento de estar aquí contigo en este ratito. Y oye, pues la verdad que lo bueno es que nos entrevista a alguien que nos ha escuchado, o sea que eso está muy bien para empezar. Todos los que pasáis por aquí es porque os he escuchado y me ha gustado mucho el programa y me lo habéis hecho pasar muy bien o muy mal o bueno, y eso, ¿no? Y a medida ya os digo que os voy escuchando, a veces pues eso, siempre se me vienen 1000 preguntas a la cabeza y digo, ostras, pues tengo que charlar con ellos. Y bueno, ya que la gente que nos está escuchando, pues también, ¿sabes? Es un programa dedicado al podcast en general, pues también hablaremos un poquito de cómo trabajáis normalmente y esas cositas. También tengo curiosidad, ¿vale? Pero Qué antes bueno. de nada, sí que es verdad que decir que hoy, en vuestro caso, pues sois uno de los podcasts más veteranos que ha pasado por aquí. Qué bueno. Yo ya me perdí en 2016, creo que ya os he perdido la pista. No sé si todavía vais más atrás, pero lleváis mucho, mucho tiempo. Quería preguntaros, ¿os acordáis de cómo empezó toda esta movida, todo este proyecto? ¿Y por qué? Esto lo cuenta muy bien Isra. ¿Sí? Sí me lo cuento, porque, bueno, a ver, Álvaro aquí es el artista y yo soy el liante profesional, ¿verdad? A mí se me da muy bien liar a la gente en proyectos y cosas así, y en encontrar buena gente, eso sí que es verdad. Eso sí que tengo suerte, eso sí que no lo puedo negar, que una suerte que tengo es que encuentro gente maravillosa y Álvaro es un caso de estos. Y la cuestión es que, pues hace muchos años, yo hago un programa en una radio local desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero muchísimo, más que Ecos de lo remoto, y tenía una sección, bueno, quería hacer una sección del misterio. Y bueno, pues porque me gustaba mucho, porque siempre había tenido una deuda pendiente con el misterio, porque en el momento que yo estudiaba comunicación audiovisual fue lo que me ayudó a estudiar, porque el misterio estaba siempre conmigo en esas horas y yo ya tenía otra ocupación y encima pues tenía que sacarme la segunda carrera, ¿no? Y la verdad que me costó mucho y gracias al misterio, gracias a algunos programas míticos que todos os podéis imaginar, pues oye, pues pude sacármelo. Y tenía el gusanillo aquel de decir, mira, he hecho radio de humor mucho tiempo, he hecho incluso radio deportiva, he hecho casi de todo. Joder. Y ahora pues lo que me pide un poco el cuerpo es intentar hacer algo del misterio, porque me encanta, me parece un lenguaje completamente nuevo y me parece algo que yo puedo aportar. Pero claro, evidentemente yo solo no podía. Necesitaba una especie de biblioteca humana, una especie de enciclopedia. Y me acuerdo que por aquellos momentos, de casualidad, había entrevistado en mi programa Magazine a Javier Pérez Campos de Cuarto Milenio. Y yo con todo mi morro, sabiendo que el tío salía en la tele y todo este de, oye, ¿a ti no te importaría hacer una sección para el programa? Y yo flipo cuando el tío me contesta y me dice que sí.
Sí, no hay problema. Sí, una vez al mes si quieres y tal. Digo, hostia, acabo de fichar a Javier Pérez Campos gratis por la patilla. Digo, no me lo puedo creer. Sí, No me porque lo era puedo gratis. creer. Digo, no me lo puedo creer. Claro, lo mejor es que era gratis, ¿sabes? Es que encima era gratis. Y bueno, pues a las 2 semanas, entonces me escribe el chaval muy educado y tal. Y dice, oye, mira, Israel, que lo estaba hablando y claro, Mediaset me ha dicho que no. O sea, 4 me ha dicho que no puedo hacer esto. O sea, que me han dicho, yo iba muy encantado a hacerlo, pero me han dicho que no puedo. Pero conozco a un tío que hace un podcast aquí en Madrid y que mola un montón. Y lo mejor es que yo de casualidad ya los había escuchado. Yo ya había escuchado a Álvaro. Había escuchado a Álvaro porque había entrevistado a Javier Pérez Campos y para prepararme la entrevista que yo tenía que hacer, lo escuché. Entonces flipé y digo, mira, qué casualidad, me está recomendando. Eso no lo sabía, ¿eh? Me está Exclusiva. recomendando al mismo tío que lo ha entrevistado a él, ¿no? Me dijo, pues la frase exacta fue de Javier Pérez Campos fue: este está muy bien, este es un nuevo Iker porque es otro de esos que no necesitan guión. Y es real, o sea, es absolutamente real. Y entonces, bueno, pues oye, contacté con Álvaro, empezó haciendo una seccioncita, el momento enigma, creo que le llamamos al principio, Sí. porque yo eso ya me pierdo un poco. Sí. Y luego, pues fue creciendo, hasta que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? En lugar de yo darte paso, como en un magazine habitual, hacemos el programa conjuntamente, nos dedicamos los dos a esto. Y la verdad que este compendio, esta especie de química extraña, quedó muy bien, porque somos muy diferentes. Pero a la vez tenemos visiones muy cercanas y muy similares en algunas cosas, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues empezamos en ello y cuando nos quisimos dar cuenta, pues vimos que la gente nos escuchaba y digo, hostia, que se está escuchando, que ya no son los 300 colegas que te dan todo el rato al play para que eso suba, sino que al final es mucha gente, incluso gente que no conoces. Yo recuerdo, y ya con esto dejo hablar a Álvaro, que me alargo, recuerdo la primera sensación de decir, ojo que esto está funcionando, fue en Barcelona cuando me paró un chaval. O sea, me paró un chaval y me dijo, pero tú eres Isra de Cruz de los Remotos. No me estás contando, pero sí, soy un Mindundis de Samboy, ¿sabes? ¿No? Pero claro, es interesante, ahí te das cuenta realmente que hay mucha gente que te escucha y cuando amigos tuyos de repente te dicen un día, oye, el Isra de Ecos de los Remotos eres tú, ¿no? Digo, sí, soy yo. O sea, y la verdad que es interesante. Son cosas que pasan y no es que seamos aquí, no somos number one de casi nada. Estamos ahí en segundo puesto, tercero, cuarto, es un decir siempre. Somos el subcampeón de casi todo y la verdad que, pero súper contentos con la trayectoria. Qué bueno. Pues mira, yo ya en segunda posición, yo ya estoy en la 3000 y pico por ahí atrás, así que... No, es un decir, ¿eh? Tampoco es un decir, estamos pero en bueno, el top 10, pero... Es que sí, es como dice Isra. Yo te lo cuento muy rápido desde mi perspectiva, cómo conocí a Isra y cómo fue mi encuentro. Venimos los dos del audiovisual. Eso se nota porque hablamos mucho en el podcast de pelis, de series, de cosas de estas así. Hemos tirado mucho el podcast por temas así, podemos decir, de la cultura del misterio. Y yo justo había terminado, pues un par de años antes de que me contactara Isra, la carrera. Y en la carrera yo, como prácticas, pues en la radio de la universidad, de la Complutense, pues hice un programa de radio, que es donde me escuchó Isra, que yo no lo sabía, que se llamaba Leyenda Cósmica. Y ahí trajimos a Javier Pérez Campos, a muchos invitados, que es que además habían estudiado en esa universidad. Y hoy en día pues trabajaban en el periodismo del misterio, entonces pudimos conocer a mucha gente por allí. Y cuando terminé la carrera, se acabó el programa, porque nos disgregamos un poco los que hacíamos ese programa de Leyenda Cósmica y yo me quedé con la espinita. Yo estaba haciendo otras cosas, otras prácticas, otras historias. Yo pensé, vaya, me gustaría volver a hacer algo y que ese algo, pues oye, pues que pueda seguir creciendo como estaba creciendo en su momento lo que hacía en la radio de la universidad. Y en paralelo, por supuesto, fan de Milenio 3, igual que Isra, fan de los programas de Iker de radio, que son los que muchas veces nos han inspirado a preparar ciertos programas, a elegir ciertas músicas. Yo tengo mis dejes también y también tiene los suyos. Y en total que me contactó y así empezamos efectivamente con una sección, igual que
el otro programa que tenía yo en la universidad de Leyenda Cósmica empezó como un blog en internet, como un blog de misterios, de publicar ahí diferentes articulitos. Bueno, pues algunos con cierto éxito, otros no los leía nadie. Y eso, me quedé con esa espinita de como cuando pruebas la radio y el podcast, pero cuando pruebas este medio es que te enamoras de él muchas veces y aunque no tengas posibilidad, porque cuando me contacta Isra yo no tenía cómo contactar con radios o cómo seguir avanzando en el tema, pues Isra me concede esa oportunidad a través de una sección que después se convierte en este programa y oye, octava temporada. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos. Pues 2015-2016 debió ser. Vale, sí. Vale. Sí, yo ya he encontrado capítulos de hasta 2016, más o menos. Sí. Vale. Por ahí. Por ahí empezamos, sí, en 2016 en una radio online en Madrid. Qué bueno. Que era de las primeras que se hacían, radios con cámaras. En 2016 no era tan normal como ahora. No, pues no. Una radio con webcam donde no había nadie. Eso era un piso que yo estaba allí, en Malasaña, un piso en Madrid, donde a mí casi me daban las llaves, entraba allí. Yo era el técnico, que yo no sé de hacer eso. Si hubiera sido Israel lo hubiera hecho genial porque está acostumbrado a hacer de técnico y a la vez a hablar, pero yo no. Entonces salían las cosas como salían, las conexiones con los invitados como salían, pero fue muy bonito esa etapa, muy de aprendizaje, esa primera de Ecos en WordPress Radio, haciendo radio era radio, porque era radio online, en la misma emisora que estuvo otro pope del misterio llamado Santiago Vázquez, o sea que ahí es nada. Bueno, además en Malasaña es un barrio con mucha actividad paranormal también. Totalmente. Madre mía. Oye, tengo que preguntarlo. ¿Alguna vez cuando estabais cuando estabais grabando el podcast, me refiero en un estudio o en vuestras casas, etcétera, ¿os ha dado por meter la ganancia del micro a tope a ver si se captaba algo raro, misterioso? En plan, ¿tenéis a alguien que no veis pero que también está viéndose en directo? Hombre, ha habido veces que, hablando, no voy a hablar, ha habido veces que se han colado cosas que no deberían, ruidos que no deberían, y de hecho en WordPress Radio se nos coló una despedida de soltera. O sea, tú imagínate que yo subo la ganancia en WordPress Radio, en la primera radio que estuvimos, para ver si hay psicofonías, a mi lado un medium, Aldo Linares, y yo subo la ganancia y se escucha alcohol. No sé, un fantasma borracho, en fin. Sí, pero ha habido veces que los oyentes nos han indicado, oye, se oye algo raro en tal minuto. O sea que sí se captan a veces sin querer. Yo me acuerdo, Álvaro, una vez que esto era estábamos hablando de la sección de radio. Y la sección de radio, fuiste a ese hotel... Ostras, sí. Pero ¿por cómo hicimos eso? Bueno, pues igual. Bueno. Se le ocurre, me voy a un hotel encantado en Madrid y se le ocurre a Israel, oye, pues te llamo y te grabo. Hacemos una sección desde allí. Bueno, yo había pensado como algo romántico, ¿no? Pero venga, vale. Pues, vamos a contactar con Israel y ¿qué escuchamos? O sea, cuéntalo. Bueno, no, o sea, siempre de paranormal tampoco había gran cosa. O sea, yo lo que sí que recuerdo de ese momento que fue un poco incómodo porque era un local, era un hotelucho, ¿no? Podemos decir. No, así. Era un hostal. Vale. Y es de mochileros. El hostal Cats, ¿no? El hostal Cats es de mochileros y sigue siéndolo. Y es muy barato porque tiene habitaciones con literas y tal, pero también tiene individuales. Y tiene historia. Vamos a aplicar un poco la historia, que eso te la sabes tú. Tiene una historia que ese palacete lo compró un periodista muy, muy famoso de la radio, José Antonio Avellán. Sí. Lo compró Avellán y su mujer, y cuando intentaron restaurarlo, se empezaron a encontrar con una serie de fenómenos como el ascensor que se mueve solo, que funciona solo, luces que se apagan y se encienden, pasos, la presencia de una mujer, al parecer, una serie de fenómenos que todos sumados les acaban convenciendo de que no tienen que estar ahí. Entonces se compran el palacio por muy buen precio, estamos hablando del año 2001, si no recuerdo mal, y pasan 3 meses y se tienen que marchar de allí por los fenómenos que había, las puertas que aparecían abiertas solas, aunque las hubieran cerrado con llave, cosa que ya pues te da una sensación de poca seguridad. Acaban abandonando esta familia famosa
acaba abandonando el palacete y un par de años después lo compra una cadena hotelera y hacen allí es un palacete del siglo XIX, de principios además de 1803, y acaban haciendo un hotel, un hostal. Y allí nos alojamos. Hombre, yo me alojé allí cuando estuve escribiendo mi libro de Enigmas y Misterios de Madrid, porque quería saber si lo tengo al alcance y no es muy caro, quería saber qué se sentía al pasar una noche en un hotel encantado. Entonces, allí que fui. Y sí, pero creo que recordar, Isra, que en alguna de las conexiones, si no sonó, al menos yo sí que lo escuché, un grito. Sí, lo escuchaste. Yo no lo escuché. Pero Vale, te sí lo que me conté, ¿no? Que comentaste, habíamos sí. escuchado un grito justo antes de llamarme. Claro, lo que justo pasa ahí. es que estamos hablando de un momento en que las conexiones las teníamos que hacer vía telefónica, entonces perdían muchísimo. Es decir, se perdía mucho. Es decir, se hacía complicado. Así que somos muy dados a inventar cosas que luego al tiempo todo el mundo lo hace, pero en ese momento pues todavía todo era telefónico y como mucho algún día de manera experimental, si teníamos con los primeros con unos Android un poquito más antediluvianos que estos, pues si podíamos hacer alguna conexión un poco especial, pues la hacíamos, ¿no? Pero sí que es verdad que no era lo habitual. O sea, pero bueno, aquí Álvaro, el que ha estado entrando, luego estuve yo mucho tiempo entrando por teléfono también. Sí. O sea que en eso estamos súper acostumbrados. O sea, conseguir esto que tenemos ahora, de que a los dos se nos escucha bien, esto han sido mucho tiempo. Porque ha habido. Claro. Vas escuchando las temporadas y vas viendo la evolución también del sonido. Y siempre que encontramos algún micro que parezca que tiene buena pinta y tal, pues básicamente con lo que podemos ir sacando de mecenas y todo esto de iVoox, pues lo reinvertimos en material, básicamente. Claro que sí. Yo, en un capítulo que ahora no me acuerdo cuál era, pero que os escuchaba, y digo, tengo que proponerles que vayan a una emisora abandonada que tenga algo de historia. No lo sé si hay muchas en España. Creo que una vez leí que por Gerona había una, no lo sé. Sí. Sí, eso lo conoce. Pues esa, digo, tengo que decirles que hagan un programa en un sitio de estos. A ver si además ya subimos la apuesta en plan un podcast hecho directamente desde una emisora antigua. Y a ver si las ondas también tienen... Hay muchas emisoras de radio con historias de fantasmas, aunque no estén vacías, y con historias de apariciones, de sonidos extraños en el micro. Y nosotros que tuvimos también ir a nuestra etapa en Onda Madrid, en Telemadrid, que ahí teníamos, a veces ir un par de veces o 3 vino al estudio y vio que eso es un sitio grandísimo, claro, tan grande como una televisión. Y ahí se contaba una historia de que pululaba un fantasma, ¿te acuerdas, Isra? Sí, bueno, tú me lo dijiste. Además es un lugar, Álvaro pues sí que iba cada semana cuando puede, pero yo en este caso yo pues fui un par de veces porque digamos que yo me conectaba en esos momentos con un software especial que me ofrecieron. Que ese, te lo cuento ya no se utiliza porque es endiablado ese software. Sí, un software desde el que yo me conectaba desde casa para sonar más o menos natural. Y bueno, y entonces pues alguna vez fui y la verdad que impacta mucho porque claro, Telemadrid de noche, un espacio tan enorme, porque es que es enorme, con ese montón de plantas arriba y abajo y realmente pues subir hasta allí y llegas arriba, vacío, haces un programa a las tantas de la noche y sube y te dice Álvaro pues que hay un fantasma que pulula por allí, una monja, pues dices bueno, pues vale. Una monja. Se cuenta, se cuenta en Telemadrid una historia que yo he ido tirando del hilo y parece ser una leyenda urbana contada por los vigilantes de seguridad, lo cual es muy chulo también, para que por las noches no se duerman, sino que estén espabilados. Entonces se cuenta, cuidado, porque dicen que los tornos, el control de seguridad que hay, y tiene unos tornos que solo puedes pasar con tarjeta y eso, se mueven solos, que se ve una figura femenina por ahí como espectral, y se habla de la monja. Está ahí a medio camino entre la realidad para algunos. Es que no sé si te acuerdas, Isra, que tuvimos, no sé si tú coincidiste con él, tuvimos un vigilante de seguridad en Telemadrid que era muy fan del programa. Llegué a coincidir. Y le gustaban mucho estos temas y tal. Que había sido ex guardia civil o no sé qué historias. Entonces, él creía en la monja, por ejemplo, pero luego le pregunté a otro y me dijo, si eso me lo inventé yo. Tampoco sé si es así, pero es una leyenda urbana que teníamos ahí también en la emisora. ¿Eso es porque había muerto una monja allí o algo? Claro.
Es que no tiene sentido, porque antes de ser eso, el edificio no tenemos ninguna historia, pobrecita, de una monja muerta en Telemadrid porque le haya dado un infarto por casualidad o porque se haya caído por unas escaleras. No hay Vale. nada de eso. Entonces habría que buscarlo en la etapa anterior. Pero es que la etapa anterior eso eran campos y Es un solar, eso, claro. eso no era una zona donde hubiera un monasterio o un convento. Ajá. Bueno, sé que... pero ahora no me acuerdo dónde estaba, ¿no? El cementerio aquel que está al lado del metro, enterrado en Madrid. ¿Cómo se llama? Que cuando hicieron el metro encontraron no sé cuántas tumbas. Ah, sí, Tirso de Molina. Ahí, Molina. ¿no? Vale, sí. Que no, Ahí sí que había un convento, sí. Ahí sí. Eso lo escuché en un podcast también, pero ahora no me acuerdo cuál. Bueno, lo que os quería preguntar, aprovechando esto, es decir, que también os lo quería preguntar. En vuestra experiencia, es decir, un sitio tiene actividad paranormal, entre comillas, por así decir, si ha pasado algo muy catastrófico, o sea, ha muerto alguien, etcétera, o se pueden encontrar también este tipo de experiencias en sitios sencillamente abandonados. Es decir, por ejemplo, un parque de atracciones que está abandonado desde hace 50 años, ¿es susceptible de encontrar este tipo de actividad? No, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué caracteriza un lugar encantado? Sí. Y para muchos es el tema de que haya muerto alguien en ese lugar, pero nos hemos dado cuenta, yo por lo menos, vas a sitios que te dan un mal rollo que no veas, que a lo mejor incluso gente dice que pasan cosas y tiras de la historia y es una casa de nueva construcción y antes no había nada allí. O sea que en casas nuevas donde no ha habido ninguna muerte pasan también cosas. ¿Lugares abandonados? Pues no en todos. Hace poquito estuvimos por ahí en ruta en diferentes lugares con el programa, con los oyentes, y que fue muy bonito. Y la gente no sintió lo mismo en un sitio como Belchite, que está en Zaragoza, que es un pueblo en ruinas, que quedó desolado en la guerra civil, donde murieron centenares de personas y donde, por supuesto, hasta los menos sensibles notan algo en cuanto a por lo menos tristeza. Pero luego estuvimos en otro pueblo que también fue destruido. Se cree que no tenía nadie dentro, pero igualmente fue destruido. Y aunque tuvimos alguna experiencia extraña en ese otro pueblo que se llama Rodén, también en Zaragoza, no fue lo mismo ni mucho menos lo que sentía la gente. Y era un sitio abandonado. Lo que pasa es que estar tú solo en un sitio te crea ese cosquilleo en el estómago, eso que mucha gente le encanta y que llaman el urbex, ¿no? Que es, hay muchos canales de YouTube y eso, que es gente que se dedica a explorar sitios abandonados, incluso a veces sitios que están genial y que están cerrados y se tienen que colar porque tienen todavía muebles y un montón de cosas, palacetes, antiguos hospitales. Y yo siempre digo que el misterio es que te lo puedes encontrar en cualquier sitio. Tipo, ¿dónde se puede captar una psicofonía? Pues en cualquier sitio. Aunque nunca recomendaría que lo hicieras en tu casa. Nada relacionado con los espíritus, porque puede darte mal rollo. No sé qué pensará Isra. Bueno, yo pienso, tengo sensaciones, porque la verdad es que, sinceramente, sensible para esto no soy. Y lo que sí que era antes era muy miedoso. O sea, cuando empecé el programa me afectaba mucho. O sea, cualquier tema, es aquello de me encanta, pero lo temo, ¿no? Y no sé, me he ido como entrenando y ya ni lo pienso. Es decir, yo acabo un programa con Álvaro, puedo acabar a las 2 de la madrugada o a las 12 y me voy a dormir y da igual. No me importa, pero al principio no era así. Y sí es verdad que al principio sí que lo pasaba bastante peor. Mira, yo lo que estabais comentando es muy interesante y yo creo que esto es opinión. Evidentemente, cuando hablamos de esto, yo sinceramente no puedo dar ninguna verdad, porque si la diera, realmente es que estaría mintiendo. O sea, no son cosas que nosotros pensamos, que a base de la experiencia pues vas moldeando y vas creando una opinión más o menos formada, pero es la que te creas. Y en este caso, yo pienso que tiene mucho que ver con la percepción del que va. Porque, y no hablo de una percepción propia, no hablo de que seas especialmente sensitivo, sino hablo básicamente de cómo tú realmente ves ese lugar o cómo te esperas que va a ser. Y eso es muy interesante, porque yo recuerdo un sitio donde lo pasé muy mal y fui al Parador de Cardona. El Parador de Cardona tiene una habitación
Es un parador que está aquí cerca de Barcelona. Yo voy a Tiene- hostales y Isra va a paradores. paradores. Ya has visto dónde están los ¿Sabes el niveles. nivel? Pues de fui este al programa. parador de Cardona, que por cierto, Álvaro conectó conmigo para un programa. Ajá. Sí. Y bueno, pues allí hay una leyenda de que hay una habitación que no se puede dormir allí, porque es que hay bastantes problemas. Incluso se dice, pude hablar con las de la limpieza y me confirmaron eso, que cobraban un plus, ¿no? Por limpiar aquella habitación. O sea que, bueno, por lo menos algo había. Y yo ya iba con toda esa especie de historia en la cabeza desde que salí de mi casa hasta que llegué allí, y pasé una noche, pero una noche terrible, pues una noche horrorosa, es decir, sin pegar ojo en toda la noche. Por suerte a la persona que me acompañaba no le dije absolutamente nada. Pero en mi caso sí que lo pasé bastante mal. Y luego, pues sí que es cierto que tengo esa sensación de que lo que sentimos, lo que vemos, es algo así como un pacto entre dos cosas. Llámalo ente, llámalo, pues yo qué sé, Energía. energía, me parece bien. Ujú. Pero la sensación es que es casi una construcción de los sentidos que haces entre algo que ha quedado allí o que está allí, sea lo que sea, y tú misma psique, ¿no? Porque mira, lo estábamos hablando el otro día, estuvimos, como ha dicho Álvaro, un fin de semana súper chulo, Belchite, Roden, estuvimos en un museo, en el Museo de las Momias de Quinto, Ujú. y es un museo alucinante. Te encuentras pues personas momificadas de hace siglos y las ves casi tal cual estaban en la época. Es una burrada. Alucinante. Y claro, la cosa es que algunos, el museo ni fu ni fa, es decir, personas que, mira, una momia, vale. Y personas que lo pasaron fatal, pero fatal de tenerse que salir de allí, de no dormir por la noche, de al día siguiente aún darle vueltas a aquello. Y no estamos hablando de miedo, estamos hablando de algo, de una especie de barrera que tú notas al entrar en un lugar o que tiene que ver con el espacio ese. Esa persona, una vez que salió de allí, pasó la noche, ya está. Pero que es interesante y es muy curioso cómo los lugares de alguna manera nos cambian. Y bueno, con esto acabo. Ya sabes que yo tengo un tema pendiente que me encanta y me gusta mucho, y es como la arquitectura nos cambia los espacios. Psicogeografía es esto. Claro. Y por ejemplo, aquí hay un edificio muy cerca de donde vivo yo, en Sant-Just-Desvern, que es el edificio Walden. Ujú. Y si lo buscáis, fliparéis, pues es una locura. Es un edificio de Bofill. Y ese es uno de los edificios de España, y lo siento por quien nos escuche desde allí, pero que tienen pues tienen un número de suicidios por planta más alucinantes de toda España. Es decir, Wow. allí han pasado cosas muy chungas. Y el edificio no es fantasmal, el edificio es un edificio de los años 70 con una forma muy extraña, una especie de elementos arquitectónicos bastante extraños. Pero lo que pasa es que el ambiente, una vez que entras por la puerta, yo he estado. Es que el ambiente es terrible. O sea, no sé qué tiene, no sé qué colores, qué clase de códigos hay allí, pero ese lugar te envuelve por completo, y entiendo perfectamente a quien lo pase mal viviendo en esos bloques. Que por cierto, Sí, dime. tiene que haber fantasmas ahí, porque con tanta muerte y además tan traumática, queda eso que llamamos la teoría de la impregnación, o sea, que queda la huella en el lugar. Sí, yo ya te digo que si queréis ir al edificio, no os van a dejar entrar. Lo ideal es esperar que salga un vecino, ¿no? No digas eso, no digas eso. Y, y la verdad que es un edificio, es un lugar que impacta muchísimo. Si buscáis una foto de cómo es ese edificio, vais a flipar. Y por eso digo que a lo mejor es lo que decía Álvaro, que no tiene tanto que ver. No tiene tanto que ver si es nuevo, si es viejo, si había un cementerio indio debajo. O sea, no es tanto eso, ¿no? Hay otra serie de energías, otra serie de cosas que vamos viendo y que nos damos cuenta que tiene mucho que ver, pues, con el emplazamiento. Quizá tiene mucho que ver con las vivencias o la forma de ver el lugar que tienen las personas. Y la verdad que no lo tenemos claro, pero sí que poquito a poco, y Álvaro lo sabe, pues vamos captando de alguna manera, ojo, este sitio. Eso sigue, lo vamos viendo. Yo estoy de acuerdo con que hay algo que es el fenómeno, Ujú. llámalo ovnis, llámalo fantasmas, llámalo como quieras, hay algo que es un fenómeno externo a ti
Y luego está la forma en que tú lo decodificas, la forma en que tú interactúas con ello, la forma en que tú lo procesas con tu nivel cultural, con todo el bagaje que llevas detrás, con tus creencias religiosas, etcétera. Y entonces ahí se crea una forma que ya estaría un poco viciada por tus propias, a lo mejor, bueno, pues parámetros mentales, etcétera. Pero hay algo externo que está ahí y que ya miles de testigos en el mundo no se pueden equivocar, miles de testigos en el mundo de hombres y mujeres, de todos los niveles sociales, catedráticos y personas sin estudios de ningún tipo, creyentes y ateos. Todo el mundo, todos los estratos sociales han vivido historias de misterio. No pueden estar todos ni equivocados ni locos. No, desde luego. Vale, sí, porque habéis dicho muchas cosas de las cuales os quería preguntar. Pequeño apunte. Yo hace poco que estuve de viaje, estuve en Salem. O sea, allí da igual por donde vayas, que siempre te dirán, aquí hay un fantasma, o aquí murieron no sé cuántos, o aquí, o sea, es alucinante. O sea, hay tours que te van a decir, mira, pues aquí, esto antes era una cárcel, esto me hizo mucha gracia, donde murieron no sé cuántas personas, estaba todo, no tenían desagües, no tenían nada, ahora son unos apartamentos de lujo. Entonces, claro. Hacía mucha gracia que decían que había gente que algunos días pues olía como, pues eso, como a mierda por la noche, ¿sabes? Sí, o cosas de esas. Y tenían una cláusula. Pues es una pena. Y tenían una cláusula algunos que decían que si podías demostrar que había actividad paranormal en el edificio, que te devolvían algo de pasta, incluso. O sea, Eso ocurrió, ¿eh? Eso en España ocurrió en el siglo XVII, en algunos contratos de vivienda. Se ponía una cláusula duendes, que antiguamente los fenómenos paranormales se supone que nuestros antepasados pensaban que cuando un objeto se mueve solo o cuando lo que llamaríamos hoy en día actividad poltergeist era causado, hay un portazo, golpes en el suelo, golpes en las paredes, todo esto era causado por entidades invisibles que eran traviesas, es decir, duendes. Entonces, si tú podías, por contrato, si tú podías demostrar que en tu casa había un duende, es decir, podías demostrar la actividad paranormal, se te devolvía el dinero y todos están amigos. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pero eso no está tan lejos. Esto tú lo sabrás perfectamente, que con Ataulfo, el fantasma que tenéis en el Reina Sofía, toda la historia con el vigilante que hizo la reclamación a medio ambiente, porque es que esta historia es súper interesante. ¿Cómo? Resulta, os lo explico, resulta que pues un hombre pues acaba, pues dice que deja el trabajo de vigilante porque no puede más. Porque el tal Ataulfo, esto lo sabrá mejor Álvaro que yo. Cosa que en el Reina Sofía ha pasado más de una vez, lo de pedir la baja. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que pues el hombre hace una reclamación sobre ese despido o ese salir del trabajo, pues y no sabe dónde hacerlo. Es decir, a qué ministerio le reclamo la gestión de fenómenos paranormales. Y entonces alguien en el gobierno le dice, bueno, hazlo a medio ambiente. ¿Vale? Yo creo que se lo quería quitar de encima. Sí, ¿no? Hazlo a medio ambiente. Y es muy interesante y muy chula la respuesta que le dan en el ministerio, que eso me encanta, yo me lo marcaría, ¿no? Le dicen algo así que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene, pues bueno, pues no se encarga de los asuntos paranormales. Digo, claro, y yo me pregunto, oye, pues tengamos que crear un ministerio, claro. El Ministerio del Misterio. Claro, el Ministerio del Misterio. Por favor. Me encantaría. Qué chulo, ¿eh? Qué gran serie saldría de ahí, ¿eh? Sí, pero luego la copia la BBC. Es un poco a lo que decía Álvaro, ¿no? Que, oye, que es lo que decía, que no estamos si es verdad o es mentira. Estamos hablando realmente que son cosas que cambian la vida de la gente, que son cosas que te pueden hundir realmente o incluso te pueden aupar. Hay casos de personas que estas cosas les han hecho un bien. Y el tema es que obviarlo, que hacer como si nada. Esto, como no se puede explicar por la ciencia, pues no lo tratamos. Pues eso es un error. Eso es un error bastante garrafal, porque es decir, si todas las culturas lo han tratado, todas las culturas han hablado de ello y han intentado, como mínimo, rascar un poco la superficie,
pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo, no? Y es un poco pues lo que os quería comentar con el ejemplo del pobre vigilante. Claro, aquí también hay un peligro o una doble casuística, ¿no? En este caso, imagínate que esto se crea. Bueno, para empezar quería preguntaros si sois más de los que les gusta mantener el misterio o los que necesitáis la explicación al misterio. Hay casos que te pasa como a la gente Mulder, que te dice I want to believe, y te da mucha pena entender los indicios en contra de la veracidad de ciertos casos. Hombre, nosotros queremos llegar al final queremos llegar, aunque duela, queremos saber la verdad. El problema es que yo me he encontrado, y esto lo voy a denunciar desde aquí ya, yo me he encontrado muchas veces, con casos supuestamente resueltos, que cuando estudias bien la resolución y por qué dicen que está resuelto, es muy peregrino y te das cuenta que al final no está del todo resuelto. Lo que pasa es que hay mentes absolutamente... Es una religión también el escepticismo, hasta el punto que si no quieres... O sea, una cosa es querer creer y otra cosa es no querer creer. Entonces hay gente que le va a valer cualquier explicación para un fenómeno sobrenatural. Cualquier explicación natural, quiero decir. Y hay veces que dices tú, vamos a ver, si se ha caído un objeto que está colocado encima de una mesa, que el objeto está bien colocado, y te pongo, por ejemplo, un teléfono, lo pones encima de una mesa. Bien, la mesa no está coja, todo está perfecto, no está en el borde de la mesa, y el teléfono se desliza, se cae al suelo, sale proyectado y se cae. Bueno, pues lo que te van a decir es que ha habido unas vibraciones sísmicas que tú no las has notado, pero están ahí, un microtemblor, que a lo mejor la mesa estaba un poco mojada y tú no lo sabías, y bueno, pues que tiene una explicación. Vale, pues no todo tiene explicación tan fácil, pero sí que cuando un caso, por ejemplo, y esto es muy misterioso, hay un caso OVNI en España que es muy famoso, que se llama Humo, sin H, UMMO, Humo, ¿vale? Que salió hace poco un documental en una plataforma, porque es un caso que dio mucho que hablar. Resulta que en los años 60 empiezan en unas tertulias en un café de Madrid, pues empiezan a salir mensajes de supuestos extraterrestres de un planeta llamado Humo, que se quieren poner en contacto y que ya están entre nosotros y que son muy parecidos a nosotros. Entonces van mandando cartas y los tertulianos van mandando cartas, sí, he dicho cartas, vale. Cartas escritas por extraterrestres, y los tertulianos y empiezan ahí a debatir, pues de dónde vendrán, pues fíjate, dicen que su planeta es así, asá. Pasa el tiempo, la cosa va perdiendo fuerza, y en los años 90 un hombre llamado José Luis Jordán Peña, un sociólogo, decide... no sé si tenía ninguna titulación de sociología, creo que era un ingeniero industrial o algo parecido. Bueno, total, un señor que se llamaba así, José Luis Jordán Peña, dice: Humo fui yo. Yo fui el que mandé las cartas, yo fui el que lo pergeñó todo. ¡Ostras! Con ayuda, porque tú no puedes hacer eso solo, porque a veces se recibían hasta postales de otros países con el emblema de estos expedicionarios del planeta Humo. Esto fue todo un revuelo. Y cuando este hombre dice, ya muy enfermo, la verdad, ya muy mayor, dice: fui yo lo de Humo. Fue, bueno, casi una broma. Dice que fue un experimento social. Y claro, la resolución de este caso es casi más brutal que el propio caso en sí. ¿Cómo hiciste todo esto? En fin, miles de preguntas, ¿no?, que se le podrían hacer, ya no está entre nosotros, ya falleció, a este hombre. Y aquí se llegó al final, y aunque hay gente que sigue dándole vueltas a que este hombre dijo esto bajo presión, este hombre dijo esto o prácticamente a punta de pistola. No, mira, José Luis Jordán Peña cantó porque quiso, y de sus dos hijos, uno es partidario de que el caso es cierto, fíjate qué curioso, y la hija, el hijo, el varón, es partidario de que el caso es cierto. Es más, el hijo dice que él ha estado en el planeta Humo, esto nos puede contar Isra también, porque le estuvimos entrevistando en el programa. Y la hermana, que no se llevarán demasiado bien quizá, pues dice que no, que su padre era una persona muy creativa, le gustaba hacer experimentos en casa, y que se cree perfectamente. Es más, que él vio cómo su padre, ella vio cómo su padre inventaba humo, por así decirlo, por resumir mucho. Vale. Total, que el caso se resolvió y quedó como un fraude, y nosotros, el 99% del mundo del misterio cuenta este caso como un fraude.
Ujú. El que yo no digo, por ejemplo, el que yo no puedo afirmar, del cual hay casi 50-50, 50% dicen que ahí hay misterio de verdad, 50% dudan o creen que no, Ujú. es el misterio de las caras de Belmez, por ejemplo. Ah, ya. Esas caras que aparecen en la cocina de un pueblecito de Jaén, años 70, y que van cambiando, son caras que van evolucionando, y que si esto fue una obra artística de alguien del pueblo, no digo que sean bonitas, porque bonitas no son las caras de Belmez, pero tienen una expresividad y el hecho de que vayan cambiando, de que alteren la mirada, la misma cara como que va evolucionando en el cemento, Ujú. más otros fenómenos, más muchas cosas que no vamos a detallar, pero bueno, hacen que este caso no esté tan claro que sea un fraude y ya está, ¿eh? Por tanto, hay veces que se da por resuelto, como digo, casos que no lo están tanto. Ujú. En este caso, ahora que decías esto, me he acordado de un... Porque estuvo por aquí Álvaro Anula, de Enclaves de Leyenda. Sí, Y estuvimos hablando también de, bueno, en su caso, ¿no? De algunos enclaves que a lo largo de la historia, ¿no? Pues hace muchos años, pues obviamente se atribuían cosas, pues eso, ¿no? A deidades, ¿no? Y que con más tiempo, cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Pues la sociedad, ¿no? Pues lo ha podido explicar a través de ciencia y todo esto, ¿no? Ahora que hablabas de las caras de Belmez, ¿tú crees que, por ejemplo, dentro de 500 años van a hablar de las caras de Belmez diciendo esto ocurrió porque yo qué sé, el agua se filtra por las paredes y da la casualidad de que esto, o sea, que realmente alguien pueda explicarlo de alguna forma así, eh, bueno, científica, entre comillas, por así decirlo? sí, yo pienso que la ciencia, lo que pasa es que en la ciencia hay una estima muy grande por Ujú. estudiar estas cosas y solamente algunos, que nosotros conocemos a varios y hemos entrevistado a varios, Vale, solamente algunos científicos son valientes como para exponerse, primero, a que les señalen con el dedo a sus compañeros de dónde vas, vale. investigando fenómenos paranormales. Si para nosotros eso está muy claro, esto Ujú. lo pintó la señora, se aburría en la casa y lo pintó en el cemento, se ha analizado el cemento, no está pintado. Vale. Eh, yo creo que en un futuro la ciencia puede investigar de qué manera la mente puede llegar a plasmar, que es mi teoría, Buenísimo, es sí, solo sí. una hipótesis, pero Ujú. de qué manera la mente puede llegar a plasmar esas caras y otros fenómenos. O sea, quiero decir, sí, tengo fe que la ciencia podrá explicar el misterio y dejemos de llamarlo misterio, pero no por los caminos de, no solo por los caminos de ver dónde está el fraude, Ujú. sino por los caminos de entender que la paranormalidad puede existir, aunque sea casos muy puntuales, pero que puede existir. Desde luego, desde luego, desde luego. Y Isra, tú que llevas un rato callado. Antes has dicho que. Bueno, habla mucho, ¿eh? Antes has dicho que cuando empezaste Sí. tenías un poco de miedo. Sí, sí, no, bastante. O Tenías sea, o sea, yo era un niño cagón de estos No, de. yo soy igual, ¿eh? O sea, a día O de hoy sea, yo soy así. yo no es que no pudiera ver una peli de terror, por ejemplo. Ajá, Yo es que no podía ver el anuncio de la peli de terror. O sea, hasta estos niveles. te entiendo. Entonces, claro, esto ejerce una especie como de miedo, de atracción, fascinación rara, Ujú, pero me da miedo, pero a la vez quiero descubrirlo y tal. Que hace pues que quiera escapar y a la vez quiera acercarme, ¿no? ujú, Y eso es lo que me acaba pasando con todo esto. Evidentemente, hay temas que me tocan más, temas que me tocan menos. ujú, A mí, por ejemplo, el tema ufológico es un tema que no me afecta especialmente, ujú, pero luego los temas que tienen, pues a lo mejor más que ver con el maligno, esta serie de cosas, sí que son temas que me provocan cierta desazón, ¿no? Y bueno, vale. si es que eh, es muy, es muy curioso, ¿no? Y cómo el tema, ahora que estamos hablando de temas en sí, a la hora de escogerlos, siempre intentamos que nos impacten a nosotros. Es decir, es que si no me impacta, ¿para qué lo voy a coger? Es decir, O por lo menos que nos gusten. o por lo menos que nos gusten, ¿no? Y Porque hay veces que tiendes a poner el automático y hay que eso, sacar adelante un programa todas las semanas y sí. dices, no se me ocurre nada, esto mismo. No, error, porque como no te mole el tema de verdad, No, se va a notar después a la hora de contarlo, a la hora de entrevistar al invitado. Entonces,
que nos gusten y que nos impacten. Y el tema del demonio, y le paso la patata caliente a Isra, el tema del demonio es un tema que a nosotros nos gusta a la par que nos da un poco de canguelo, pero a los oyentes, depende cómo se lo cuentes, no les gusta directamente. Es directamente los programas que tienen que ver con el demonio, pero es que se ha dicho 1000 veces esto. Y que es un topicazo, pero es verdad. Pero es verdad. O sea, son los menos escuchados siempre. Es decir, tú te puedes currar el programazo de la leche. Mira, es que va a hacer el Exorcista hace tantos años la peli y vamos a crear un programa sobre eso con este invitado, los vamos a tener a todos y encima el Exorcista de Barcelona va a venir. O sea, puedes hacer todas las historias y de repente encontrarte que no lo escucha ni en tato y es una pasada. Y siempre que tratas el tema del maligno, prácticamente siempre, el 100% de las veces, son programas de muy bajas escuchas. Es muy interesante, es decir, a ver, no estamos hablando que tenemos una sociedad racional, una sociedad que no se cree absolutamente nada de esto. Sí que incluso la misma iglesia defiende una parte que esto ya no es así, ¿no? Pues y resulta que luego pones un podcast o un programa sobre el maligno y no lo escucha nadie. O sea, y es sorprendente, es sorprendente. Y bueno, y luego la otra cosa que se dice, el otro topicazo, que es que no solo no lo escucha nadie, sino que pasan cosas, sino que te fallan los micrófonos, que, vale, que no se graban los invitados. Pues eso nos pasó porque fuimos a entrevistar, pues decimos el nombre, no pasa nada, la cuña fuimos a entrevistar a un exorcista muy famoso, que ahora nos hemos entrevistado, no voy a decir el qué, pero que ahora nos hemos enterado que es famoso por otras cosas también, vale, que cada uno lo busque. Temas políticos. Y bueno, pues resulta que nada, una entrevista alucinante, una hora hablando con el señor y tal, no sé qué. No se había grabado nada, o sea, absolutamente nada. Por Skype, precisamente. Y esto nos ha pasado, claro, por Skype, que era grabación de Skype. No es que yo no le diera al botón, no, es que no se grabó. ¿Cómo no se graba esta charla? O sea, yo me mudo de casa. Vale, ya. Mira, cambiamos de tema. No, es que precisamente lo que le iba a preguntar a Isra, bueno, a los dos, es de todo lo que habéis hablado, ¿qué es lo que más mal rollo os había dado? Que ya veo que puede que sean estos temas más relacionados con el demonio. Y si alguna vez habéis tenido alguna pesadilla con algún tema que habéis tratado en el programa. Mira, a mí los temas que peor cuerpo me han puesto, normalmente los ha elegido Israel. Porque, a ver, yo soy el mainstream. Vale. O sea, yo soy el cara de Velvet, Templarios, Belchite. O sea, no sé si fuéramos Israel un festival. Es el fantasma que sale del váter en Japón. Claro, si fuéramos un festival musical, claro, Álvaro traería los cabezas de cartel y yo traería los grupos indie, para que nos entiendan. Vale. No, pero que a los dos nos encanta lo que trae el otro y las dos cosas son necesarias y todo esto. A ver, yo ya reniego de los templarios, pero es una exageración lo que estaba diciendo. A ver, que voy a quedar yo también como tal. No. Los temas que más mal rollo me han dado, y yo creo que Israel está de acuerdo, son los que son más humanos. Por ejemplo, el caso Jeffrey Epstein. Pues ese me ha dado mucho mal rollo. El caso de posibles... El caso Alcácer. Las niñas de Alcácer. Sí. Casos de asesinatos, de psicópatas, del mal que hay real en el mundo. Esto ya no es fantasía, ni yo he visto esto, yo he sentido lo otro. Esto es real. Y yo creo que como nos hemos inmunizado tanto... Yo he soñado con Israel alguna vez, y supongo que Israel habrá soñado alguna vez conmigo, espero que no sea malo. Con fuerza. Pero no sé si algún sueño erótico, creo que de momento no. Eso no lo podría decir porque luego no me acuerdo. Pero que creo que no me he llevado ninguno de estos temas a la cama porque tiene razón Israel. De tanto hacer programas de este tipo, no te voy a decir que te inmunizas, porque no somos ajenos a lo que pasa, no. y precisamente somos dos personas bastante sensibles. Pero, no sé, hemos llegado a un acuerdo con nosotros mismos de una vez apagas el ordenador, bueno, nosotros grabamos, hacemos directos habitualmente un miércoles sí, un miércoles no, a las 10 de la noche y terminamos a veces a las 12, entre que nos despedimos, 12 pico, 1. Eso, cerramos PC, vasito de leche y a dormir. Y no nos va mal, vamos, no sé, yo no me he llevado ningún tema de estos a la cama. Sí que me han obsesionado
sí que hay temas que cuando hemos terminado de hacer... Esto es muy interesante porque cuando terminas de hacer un programa, cada semana, como digo, tratas un tema y lo suyo, lo normal, es que el tema que has tratado un día, la semana que viene ya lo tienes completamente olvidado, es como un examen. Entonces, vomitas lo que tienes que contar y a otro tema, porque es así. Y es que hay que seguir, hay que preparar temas, pero hay veces que no, que el tema no te suelta y sigues investigando y sigues viendo cosas y sigues buscando información. Y hay veces que, muy pocas, pero hay veces que hemos tenido que volver a hacer otro programa sobre un tema concreto porque habíamos descubierto más cosas de las que salieron cuando estuvimos preparando el primero y tuvimos que hacer como una segunda parte del interés que nos causó. Bueno. Es que mira, por ejemplo, yo esta temporada me metí, porque lo que hacemos, mira, ya que entramos un poco en cómo lo hacemos un poco, al principio lo hacíamos todos los dos siempre. Y eso está muy bien. Es decir, lo que pasa es que es verdad que el tiempo es el que tiene uno. Entonces lo que hemos hecho ahora pues es una semana, lo gestiona más o menos, porque es verdad que siempre hay de los dos. Lo gestiona más o menos uno, el otro pues más o menos colabora y luego pues digamos 80-20 y la semana siguiente pues al revés. Y una semana pues me dio por descubrir una novela y Álvaro dirá, qué pesado, es que me dejó, Sí. Me dejó hecho polvo, que se llama La ilustre degeneración, que es una novela prohibida en nuestro país. Es una novela que escribió pues una persona pues muy, muy importante de nuestro país, ¿vale? Que es una grande de España, o sea, un aristócrata. Un aristócrata, que es Luisa Isabel Álvarez Toledo. Y esta mujer describe durante ciento y pocas páginas algo así como la sociedad oculta de los aristócratas, la gente de poder. Y empieza explicando cosas bastante sutiles, que pueden ser más o menos horrorosas, pero son sutiles, de cómo pues roba el dinero a los pobres y los quedan ellos, cosas bastante así. Y digamos, en los diferentes episodios va escalando, pero mucho. Hasta que llegas a una especie de escalera de caracol de lo terrible. Sí, tipo Ice White Sats, sí. Fiestas clandestinas con todo tipo de cosas chungas y raras, secuestros, etcétera. Ojo, novela. Hay quien dice que la novela estaría basada en hechos reales, pero oficialmente es novela. Oficialmente es novela. Pues claro, pues hacemos eso y claro, resulta que en el libro se dan un montón de nombres falsos que supuestamente se corresponden con personas reales. Y entonces, pues, es relativamente fácil saber quién es quién. Y claro, conforme vas leyendo y sabes quién es quién y dices, hombre, no puede ser que esta persona haya hecho tal cosa o este haya hecho tal cosa. Y claro, el problema de este libro es que te da datos reales, muy reales, con otros datos que posiblemente no lo sean. Y ese me dejó hecho polvo, claro, porque de este libro que a veces nos pasa, que tratamos casos de los cuales no hay absolutamente nada de información. Sí. Y este solo teníamos el PDF que estaba colgado en muy poquitos lugares y con eso, pues léetelo entero 1000 veces, extrae toda la información, intenta hacer un programa de 1 hora con eso. Y realmente, claro, es que eso no lo había hecho nadie. Casi, o sea, todo lo que había en iVoox o había en otros lugares eran pues pequeños resúmenes de 5 minutos. Y claro, te metes tan profundamente que te afecta muchísimo, porque es que lo que se explica es muy chungo, y más cuando ya empiezas a poner casos reales encima de este caso que ya os decimos que supuestamente se vendió como ficción, pues la verdad es que te horroriza muchísimo y piensas, espero por favor que el ser humano no sea capaz de esto, ¿no? Y espero que el ser humano no haga estas cosas, ¿no? En Estados Unidos de esto últimamente se está hablando mucho, se habla muchísimo, pues ya sabéis que si el Pizzagate, que es una gran locura, y otra serie de temas pues que se habla pues de sectas y historias muy raras que nosotros realmente no creemos en eso. No. Pero sí que hay una parte... Hombre, sectas sí hay, a verlas hay. Sí, pero sectas, no lo del Pizzagate. No lo del Pizzagate, que nos entienda todo el mundo. Pero lo que quiero decir básicamente es eso, que a veces te metes tan profundo en temas muy oscuros y que cuando sales te quedas un poco manchado. O sea, te quedas como diciendo, cuidado, sí, eso es para salir de esto. Sí. Buen concepto, lo que te quedas manchado. Temas de personajes que desaparecieron de forma extraña, personajes que parece que se los quitaron de en medio, pues yo que sé, científicos, investigadores. Te metes ya de puntillas en temas así de la conspiración, que a veces son delirantes, pero
Temas del futuro también suelen dar mucho miedo. Temas de, por ejemplo, ¿qué pasaría si viene un asteroide? Sí. Si viene un meteorito, vaya, un Ujú. meteorito que impacte a la Tierra, un meteorito bien grande. O qué va a pasar con la inteligencia artificial en un futuro, ¿no? Ya. Temas que te hacen pensar a futuro y que te dejan pensando, no sé no sé si lo que viene será mejor o no. Ya, desde luego. Desde luego, desde luego. A ver, que es que ya casi llevamos una hora y todavía quiero preguntar muchas cosas. Ah, a ver, es que habéis dicho cosas muy Venga, interesantes. vamos a ser más sintéticos nosotros en las respuestas. No, bueno, vale, si queréis jugamos a eso también. Habéis mencionado también, bueno, y ya en los capítulos que vais haciendo, pues ya habéis hablado con estas personas, pues con algún dono, que son sensibles, ¿no? A este tipo de experiencias más paranormales. Tengo mucha curiosidad. ¿Vosotros creéis que esta sensibilidad se puede entrenar de alguna forma? O sea, ¿os habéis encontrado a alguien que ha sido como... no sé, practicando ha conseguido amplificar un poco más esa sensibilidad? Por alusiones, voy a contestar. Mira, Kim, la sensibilidad, todos nacemos con ella y nada más que hay que observar a los niños, Ujú. que suelen ser mucho más abiertos y mucho más... no tienen esos filtros. Sí. Cuando vamos creciendo nos ponemos esos filtros psicológicos, sociales, etcétera, y la mayoría de personas pierden esa sensibilidad. Ya no digo para ver fantasmas, digo en general la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad incluso artística se va perdiendo pues a favor de otras cosas, de la lógica, de cosas que también son muy útiles y que están muy bien. Ujú. Pero como es una cosa que es innata a todo el mundo, aunque hay gente, creo yo, que lo tiene más fácil, no sé si incluso hablar hasta genéticamente. Vale. Pero bueno, el otro día nos contaba un astrólogo que según qué signo seas o según cuándo hayas nacido exactamente, según tu carta natal, esto que llaman en astrología, que es cómo estaban todos los astros en el momento de tu nacimiento, hora exacta, minuto exacto, pues hay algunas personas ya de nacimiento, digamos, más propensas a esto. Pero bueno, vamos a pensar que todos tenemos eso ahí. Sí, perdona, y simplemente era sí, la alineación de que era Urano con la Luna, ¿no? O algo así, ¿era? sí, el programa este de Belchite Sí. con Carlos Bogdanich nos dijo y que los signos de agua suelen tener más facilidad Ujú. para esto. Bueno, pero luego hay que ver muchas otras cosas, lógicamente, nos decía, solo nos lo dijo así muy abuela pluma, pero sí, mira, te has quedado con la alineación esta Sí, tan no sé rara. por qué yo a veces me quedo con cosas estas. Eso sí, ahí has demostrado que eres Sí, buen está muy oyente bien, está muy también. bien. Bueno, pues total, que es un músculo, resumiendo, digo que iba a resumir y no he resumido. No, Es un músculo, entonces se puede entrenar, se Vale. puede... Es más, cuanto más te metes en estos temas, y entonces ya voy a hablar yo por experiencia propia, Ujú. cuanto más te metes en estos temas, con la mente abierta de corazón, sin trampa, pero tampoco negando ya de entrada, simplemente te lanzas abierto a investigar, a sitios encantados, utilizas una cosa que yo, no sé si tendré alguno por aquí, me extrañaría que no tuviera ninguno. Un péndulo. Bueno, un péndulo, sí. Ujú. Utilizas un péndulo, en fin, te abres a este tipo de cosas y poco a poco, por ejemplo, yo sé, practicar meditación no te va a hacer ver fantasmas, eso que quede claro, pero te va a preparar la mente para poder entrenarla bien a eso que es pues el otro lado o lo que sea. Yo no veo fantasmas, lo tengo que decir, ni siquiera los oigo ni nada parecido, pero sí que en determinadas situaciones, en determinados contextos, he tenido flashes, he tenido intuiciones, he tenido llamadas de atención de que había algo cerca de mí, cosa que había personas que sí tenían esa sensibilidad muy desarrollada y me podían confirmar que ese algo podía estar por ahí. Ujú. Casi siempre, menos una vez, ha habido siempre al lado un psíquico, una persona con ciertas capacidades que me ha dicho, sí, lo que tú has percibido se encaja con lo mismo que yo estoy viendo ahora mismo aquí, como por ejemplo en el Museo de Cera de Madrid, Ujú. ver a una señora tipo la bruja de Blancanieves. O sea, ver una mujer vestida de negro, pequeñita con cara de mala leche, en un pasillo a oscuras donde no tenía que haber nadie. Me arruinan estas cosas. De verdad. Oh, es que... Así que se puede entrenar, sí, pero otra cosa también te digo, es muy, muy complicado y hay gente que se frustra porque nunca tiene ni la más mínima sensación y a veces no es eso, es que no está, digamos,
no está enfocándolo como debería, porque a veces desde el otro lado o lo que sea, Ujú. nos hace señales, nos hace guiños, nos hace a veces a través de los sueños o lo que sea, y no somos capaces de interpretarlo, o esa frustración porque no consigamos avanzar nos hace bloquearnos, etcétera. Bueno, genial. No, es que a raíz también de... ya habéis mencionado el capítulo de Belchite, que fue muy chulo, por cierto. Claro, yo sinceramente cuando escuché las psicofonías que hay en ese capítulo, yo me asusté bastante, la verdad. Y además estaba solo en casa y además era como... voy a apagar esto un rato, por favor, porque ya me estaba volviendo un poco paranoico, ¿no? Porque a veces la mente, bueno, menos en mi caso, eso que al mínimo ruido ya saltas y dices, hostia, ¿qué ha sido eso, no? Y Sí. me da mucho miedo estas cosas. Ya te digo, soy muy cagado. Vale, mira, voy un poquito más rápido. Vale. Bueno, ya habéis hablado un poco ya de cómo os organizáis, ¿no? Entre vosotros. La parte más complicada del programa es la parte de la documentación. Pues, hombre, seguro, sí, seguro. Lo que pasa es que es verdad, está siendo más difícil ahora. Porque es verdad, mira, yo la sensación que he tenido estos años con Ecos es que, digamos que tuvimos que pasar por los programas tipo, es decir, yo qué sé, me lo invento, Sí. Las caras de Belmez, check. ¿Sabes? El Yeti, check. ¿No? Entonces cuando. Y Claro, también por actitudes tipo de... Hay muchos programas, lo voy a decir, sí, hay muchos dilo. programas que se hacen solos porque cada semana traen a no sé quién que ha escrito tal libro y no sé quién que ha escrito tal libro te hace el programa entero. Entonces, solamente tienes una persona que tiene que prepararse unas preguntas. Pero nosotros de un tiempo a esta parte lo hemos más podcastizado, si queremos Correcto, llamarlo así. correcto. Y entonces hay programas enteros, los de mecenas, que somos Israel y yo hablando de un tema. Y ese tema hay que prepararlo, hay que guionizarlo más o menos, y hay que por lo menos poner los contenidos encima de la mesa, a veces totalmente leídos, a veces un poco más improvisados, pero que están ahí. Que no puedes hacer el programa a pecho descubierto, tienes que buscar información. Claro, mira, es que ahora está siendo muy interesante este momento. Es verdad que en un momento dado, y en el tema del misterio, hay un punto de inflexión en el que dices, a ver, ¿ya lo hemos hablado todo o qué pasa? Sí, ¿no? hay piensas, ¿sabes? pero ¿qué más voy a contar ya? ¿Sabes? No, de hecho te contamos una confesión. Ecos de Remoto ha estado a punto de terminar varias veces. De decir, ya está, ¿no? Claro. Mucha gente, una temporada la terminamos diciendo, bueno, se acabó de broma, lo dijimos, que es nuestro último programa, y en el chat, ¿cómo? No, ¿qué pasa? No, era un programa así en directo en YouTube y eso, y no lo hicimos así. O sea, enseguida dijimos, no, que es broma. Pero que sí, por el tema de decir, primero que es que Israel y yo no es todo nuestra vida, es muy importante, pero no es todo Ecos de lo Remoto. Israel además tiene una nena y ser papá es complicado. Yo tengo un perro que también tiene sus cosas. También tiene sus cosas. Y aparte tenemos varios trabajos y varias historias, porque así es de miserable la vida. Ojalá poder dedicarse solo a Ecos. Entonces dices tú, entre que ya lo he tratado todo, que no quiero repetirme y que no quiero estar incómodo en el programa en el sentido de decir, bueno, si hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho programas fuera, ¿qué nos queda, no? Y no sé, siempre, o sea, el programa siempre va evolucionando porque nosotros mismos nos aburriríamos si no, Isra. Claro, pero la cuestión es esa, la cuestión es que yo creo que este año, por ejemplo, o desde hace 2, que estamos más o menos así, yo creo que se ha hecho doblemente divertido porque estamos trayendo temas de los que nadie ha oído hablar nunca. O sea, es decir, estamos teniendo una serie de temas que mucha gente nos dice, ¿de dónde los sacáis? Pues bueno, pues si queréis os lo explico. Pues nada, foros japoneses de misterio. Esto es tal cual. O sea, tal cual, foros japoneses de misterio, foros raros de tipos que hablan de temas en no sé dónde, libros extraños que se han publicado en sitios. Y la verdad es que acabamos teniendo temas tan alucinantes que tú piensas, ostras, es que hay mucho que explicar todavía, hay muchísimo que explicar y es incierto que se haya explicado todo el misterio. Lo que pasa más bien... Nos hemos acomodado. Claro. Vale. Claro.
Claro, mira, yo recuerdo mucho y para nosotros fue un caso como que dijimos, ostras, este es el caso total, el de The Vertical Plane, que luego Yo sabía que le ibas a decir. la gente no lo vio como Dijimos, nosotros. con esto raro será no salir, ya no en Cuarto Milenio, Bueno, no salir ya en la BBC, en todas partes. Bueno, pues nos la comimos con patatas porque luego también al final a la gente le gustan los clásicos. Cuidado, cuando te pones a innovar mucho, nosotros siempre hemos tenido la premisa de vamos a hacer lo que nos guste a nosotros. Claro. Siempre dentro de que estamos de cara a un público Correcto. y tienes que agradar a la gente. Pero lo que nos guste a nosotros para empezar. Y ya veremos si funciona mejor o peor. A veces nos pegamos trompazos. Pero este del Vertical Plane, pues es un libro extrañísimo sí, de los que 80 Lobster, sí. que nos habla básicamente de una historia de un ordenador con el cual, o a través del cual, de un ordenador sin internet, de los primeros ordenadores Años 80, domésticos, principios, claro, de los primeros ordenadores domésticos, en una historia supuestamente, o sea, el libro está catalogado como una historia verdadera, o sea, como estos libros que en inglés ponen a true story o lo que sea, ¿no? Que no es una novela. Vale. Bueno, pues en esa casa inglesa, a través de ese ordenador se empiezan a recibir mensajes escritos, no sabemos cómo porque no tenía internet ni nada, pero como que en una especie de hojas de texto, de un ordenador de pantalla de flúor, de estos verdes. Sí, pantalla pues, de verde. Empiezan a salir esos mensajes en unos documentos de texto que todo era arcaico, pues como los Commodore y todos estos, empiezan a salir y son mensajes que parecen de otra época. Bueno, total, que hay una serie de fenómenos extraños en esa casa, justo alrededor del ordenador, y la teoría de la persona que escribe este libro, a través de los mensajes que va recibiendo, es que el punto donde estaba colocado el ordenador era el mismo punto de una casa donde vivía un señor que inventó una máquina en el siglo XVII con la que poder contactar con la época presente, o sea, con los años 80. De 1600 y pico a 1980, y que estaban contactando entonces entre dos espacio-tiempos distintos, bueno, espacios iguales, tiempos distintos. Era como una especie de máquina del tiempo, una locura. Claro, el caso era la leche. Ahí lo que nos pasó, Isra, es que nos tiramos a la piscina muy rápido, yo creo. Sí, nos emocionamos rápido. No, pero porque además es que no nos dio tiempo a degustar el libro, sino que como queríamos, una vez descubres esto que es tan chulo, dices, lo quiero sacar ya. No sea que alguien lo lea, alguien por un casual lo vea y lo saque antes que nosotros. Queremos la exclusiva. Vale. Y nos tiramos con mucho entusiasmo, pero con poco conocimiento sobre el libro profundamente. Sí que el programa en el que lo escuche va a escuchar el caso en líneas generales, el Vertical Plane pero sí que es verdad que aún queda una tercera parte con conclusión. Hicimos 2 partes de ese programa. Sí. Porque es de esos que nos acompañó más tiempo y le dije, Isra, es que esto mola muchísimo. Cuando me pude yo leer el libro que está en inglés, dije, esto mola muchísimo. Hay que aclarar cosas, hay que volver. Volvimos. Y tenemos un sueño que es encontrar al autor de ese libro que se supone que no ha fallecido, pero no le hemos seguido la pista. O sea, no le hemos encontrado la pista. Sí se la hemos seguido, pero claro, no lo hemos encontrado. Es que es alguien que Webster es alguien que no se dedicaba al misterio, que simplemente escribió un libro y sigue con su vida. Y sigue con su vida, porque dijo, es que me ha pasado esto, no entiendo bien cómo ha sido, pero me ha pasado. Y yo sigo, lo dejo escrito y ya sigo. Y la historia es alucinante. Y nadie había hablado de este caso prácticamente nunca, ¿no? Y es algo que te llama mucho la atención. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más os quería decir? Quería preguntaros también porque perdona, ahora, o sea, hacéis muchos directos, os desplazáis a muchos sitios, ¿no? Como es el caso que hablábamos de Belchite, por ejemplo. Cuando estáis físicamente en estos sitios y estáis investigando para un programa, ¿os encontráis a gente que está... O sea, normalmente la gente está predispuesta a hablar de estos temas? ¿O os habéis encontrado casos en que dicen, uy, no, gracias, yo no hablo de esto? Por miedo. Hay de todo, pero en nuestro entorno, la verdad, es que lo encontramos favorable a hablar de estos temas. ¿Vale? De hecho, cuando vamos por ahí, la gente que viene con nosotros, lógicamente, vienen ya a favor de obra. Vienen ya entusiasmados y con ganas no solo de contar, sino de vivir experiencias o lo que sea. Pero cuando preguntas por ahí a gente que
pues porque quieres buscar una declaración de alguien o, por ejemplo, en sitios oficiales, ahí sí que te encuentras más con la negativa, con el voto de silencio, con, mira, no me viene bien que hablemos de este tema, o te lo cuento pero no lo puedes contar, que eso es Vale. una putada, porque si me lo cuentas como periodista, Ujú. como divulgadores, y no lo puedo contar, pues no me lo cuentes. Ya, ya. Porque Miénteme. porque cuando me llega algún caso chulo, yo, si es tan chulo como para que acabe siendo, pues yo lo intento convertir ese caso pues en un programa, o por lo menos en una parte de un programa. Un caso de una persona que me cuente algo muy impactante o muy así, Ujú. pues me gusta convertirlo. Pero ya te digo, resumiendo, la mayoría de gente que está en nuestro entorno yo creo que sí que es abierta a estos temas. Más les vale, porque si no, han dado No, con claro. dos, que vaya. Y lo único que a veces te encuentras esas negativas o te encuentras con el tema de puedes contarlo, pero no puedes decir mi nombre. Vale. Bueno, vale, pues Sí, ahí eso ya pasa. eso me vale porque por lo menos puedo contarlo. Ujú. ¿Y os habéis encontrado a muchos? O sea, es una pregunta doble, por así decir. Cuando habláis con la gente, ¿os habéis encontrado a gente que os ha intentado engañar o Sí, sí. trolear de alguna forma? En plan, ¿es aquí donde pasó esto y en verdad no pasó nada y alguien ha dicho sí, Mira. pasó aquí o algo así? ¿Muchas Isra, veces? Isra, tú. No, muchas Bueno, veces no. yo soy experto en meterme en estos fregados, porque yo siempre soy muy partidario de, aunque No, vea que Isra no, también, y de Sí. invitados polémicos Sí. también. aunque vea que no, yo es que soy, o sea, yo siempre he pensado, y a lo mejor es muy, muy contraproducente, ¿no? Pero siempre he pensado que todo el mundo tiene derecho a hablar. Es decir, es algo que yo siempre, en todos los lugares donde he estado trabajando o haciendo temas comunicativos, siempre he dicho, es que, a ver, me da igual de dónde vengas, me da igual cómo seas, hablar, siempre que no te pases, puedes hacerlo, ¿no? Ujú. Y eso a mí pues me ha creado algún problema que otro. Es decir, me ha creado algunos momentos complicados. Y en el misterio también. En el misterio también, no os voy a decir de qué, porque no quiero entrar en polémicas. Pero yo, por ejemplo, pues tuve una entrevista con una persona que se dedicaba a temas de sanación y lo hacía de una manera pues no especialmente normal. Ujú. Y yo pues insistí en entrevistarlo. Dije, pues yo lo quiero entrevistar porque quiero ver qué es lo que hay. Y luego, pues evidentemente es uno de aquellos podcasts que luego pues, se quedó en el baúl de los podcasts que nadie puede escuchar, porque no creo que sea correcto esa escucha. No creo que te pueda ayudar a escucharlo. Vale. Luego, por otro lado, sí que es verdad, y no daré detalles tampoco, pero sí que en tema ufológico, pues a veces hemos visto cosas que hemos dicho, bueno, por respeto a la persona que viene, que habla contigo, pues tú pues le dejas hablar, pero luego dices, hombre, no puedo vender esto. No lo voy a vender esto Ujú. como nada porque es que yo mismo estoy viendo que no es verdad. O sea, que esto no tiene visos en ningún punto de ser real. Lo que pasa es que sí que hay una máxima y que creo que es muy importante, y es que tú no puedes decidir por el oyente. Es decir, tú sí que puedes decir tu opinión, sí que puedes decir, oye, yo creo que no. Pero creo que lo interesante es que cada uno saque sus propias conclusiones. Eso de que tengas una especie de presentador, de presentadores gurús que te dicen cómo tienes que pensar, yo eso no lo acabo de ver. O sea, yo más bien, si quieres, si me preguntas, opino. Si no, no opino y te dejo los datos en frío y tú verás qué haces con ellos, ¿no? Hombre, Claro. yo depende. La mayoría de personas, por ejemplo, que te cuentan una experiencia que han vivido, Claro. tipo ver un fantasma, ¿no? Ujú. Pues la mayoría de personas, 99,9, son personas que cuando te lo cuentan lo están viviendo otra vez, que te Correcto. están diciendo la verdad, que se le ponen los pelos de punta, a veces hasta se emocionan. El otro día yo le hice una entrevista a un hombre y se puso a llorar Sí. en la entrevista. Y, en fin, pues eso no lo voy a emitir porque tampoco soy ese tipo de persona, ¿no? Que es un poco sensacionalista o lo que sea, buscando ahí el morbo. Pero muy poca gente de estos testigos, repito, te están mintiendo. Luego, cuando hay intereses económicos, cuando hay alrededor montado Vale. un culto o algo parecido, lo cual ocurre de vez en cuando en el tema, por ejemplo, ufológico, con Ujú. estos llamados contactados y demás,
ahí ya yo no lo sé si me están mintiendo o no. Aún así, puedo comprar una mentirijilla. Quiero decir, si yo sé que me están mintiendo, yo sí decido por el oyente. Si yo sé 100% que se está quedando conmigo y me parece... Mira, pues el hijo de Jordan Peña me pareció muy desagradable la entrevista. Mucho. Y además tuvimos que cortar trozos porque se metía con personas a un nivel que, en fin, nosotros podíamos llevarnos las broncas y las repercusiones del tema. O sea, muy deslenguado y tal. Pero si yo sé que me están mintiendo o incluso me están vacilando, no se emite ese caso. Pero muy pocas veces, por no decir 2, en 700 audios que tenemos subidos o por ahí, posiblemente sean 2, sí. Hayamos dejado de subir un programa. Y uno de ellos fue porque hicimos un programa sobre Kate Middleton cuando no aparecía en cámara nunca y con todas las teorías locas de la conspiración que había sobre qué pasaba con Kate Middleton. Y fíjate si somos majos, que teníamos ya el programa hecho súper chulo, claro, también con un poquito de coña. Porque claro, como no sabíamos lo que le pasaba, pues dijimos de todo, que si había sido suplantada por otra persona, que si no sé qué. Claro, y el mismo día que íbamos a subir el programa, ella dice que tiene cáncer. ¿Qué haces con ese programa? Nada. Bueno, ese programa está guardado, no lo hemos publicado. No, se amplía, ves el vídeo y dices, esto es más falso que cualquier otra cosa. No, sí, lo que pasa es cierto que el tono que le habíamos dado en ese caso vale. no era lógico con lo que después había tenemos una ética, sí. No nos gusta, eso sí, no nos gusta ser paternalistas y digamos, tratar al oyente como si fuera tonto tampoco. Vale. Que saque sus conclusiones. No, por cierto, tenemos unos oyentes que otra cosa no. Son muy inteligentes. Una pasada. No son reflejo de nosotros, son muy inteligentes y muy sinceros. Cuando no les gusta algo lo dicen. Cosa que eso valoraría que fueran más falsos. No pasa nada. Porque esto de, pues vaya mierda de tal, o pues esto me lo salto, que es un rollo. Bueno, vamos a ver, es tu opinión, claro. No, desde luego. Jope. Oye, para no alargarme demasiado, os voy a lanzar unas preguntitas así muy breves, ¿vale? Vale. Contestad así rápido con lo que os venga a la cabeza, que son curiosidades que tengo. ¿Alguna vez habéis discutido haciendo algún programa? Sí. Y antes sí, quiero decir, antes... Pero muy poco, Mientras lo preparabais. Sí, ha habido un programa que casi no lo hacemos, porque justo antes de salir justo antes de entrar al directo tuvimos una pelotera que te cagas y si ves ese directo se nos ve cabreadísimo. A mí que soy muy efusivo se me ve que voy a explotar y luego ya durante el directo nos vamos calmando y tal. ¿Qué directo es? Pero muy pocas veces. Es que no me acuerdo. ¿Qué tema era? Pues justamente el que hemos comentado, el de Vertical Plane. Claro, porque era como... porque era un libro muy extenso en inglés. Y, muy mal escrito, además. Era como que sacamos partes del libro traducidas, pero traducidas con Google Translator, y eso no había Dios que lo leyera. Y estábamos a 5 minutos de empezar. Entonces yo era como en plan, esto no se puede hacer, no hay directo, ya tomar por saco, no se hace y ya está. No, y no, pero hombre, tenemos que hacerlo ya, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Total, que llegamos al directo. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos. Que no sé. Habíamos discutido. No sé si creo que una primera parte que ya era hasta ofensiva, creo que hasta lo recorté, porque era un poco como. Pero vamos, igual que hemos tenido 2 casos que hayamos tenido que no publicar o publicar recortados, igual hemos discutir así fuertes solo esa vez. Vale. Y de discusiones tontas y pequeñas, pues 2, de verdad, 2. Porque nos llevamos muy bien y además, yo qué sé, nos entendemos por lo menos. Sí, yo creo que lo importante es eso. Lo importante es básicamente decir a la gente, tienes que querer como es. Es decir, si no nos quieras, ¿no? Y con Álvaro pasa eso, es decir, ya nos conocemos, nos entendemos, y decir, bueno, pues ambos sabemos cuál es nuestra mejor parte y cuál no, y ya está. Y con eso vamos tirando. Lo bueno es que sí que tenemos cosas bastante contrapuestas que nos ayudan a equilibrar muy bien, porque hay algunos puntos. Es verdad que Álvaro necesita todo súper bien preparado. Yo soy muy caos, yo reconozco que soy un caos total. Además es que Israel te lo deja una cosa esbozada y dice, bueno, pues ya Álvaro más o menos se encargará de ampliarlo o lo que sea. Entonces entramos a la grabación y yo tengo el documento compartido con Israel delante y digo yo,
¿por dónde le meto mano yo a esto? Porque yo necesito que esté todo muy clarito y muy estructurado. O sea, necesito saber qué viene a continuación, tal cual. Y bueno, Isra ya, como ha preparado él el tema, él ya sabe lo que hay, Claro. lo que no hay, ya se lo ha leído, pero hay veces que yo entro a la grabación y es la primera vez que me enfrento a un tema. Y entonces es como, si quieres que yo lea esto tipo guión, o sea, tipo busto parlante, pues necesito... Pero bueno, pero no va a decir Álvaro que lo que ha llegado a mejorar en el aspecto de entender las porquerías que le escribo. O sea, es alucinante. Bueno, y ya me sé todas las palabras latinoamericanas, cómo convertirlas mientras voy leyendo. El piso es el suelo, por ejemplo, pues, todas esas cosas, porque hay veces que cogemos de aquí y de allá y de ese aquí y allá, pues uno de ellos es un foro que es latinoamericano, por ejemplo. Qué bueno. Hablando de algunas leyendas urbanas, por ejemplo, rollo, lo de decir Bloody Mary delante del espejo o de coger un vinilo y ponerlo marcha atrás. ¿Habéis hecho alguna de estas cosas? Sí, yo he hecho las dos. ¿Sí? Sí, pero la de la espejo. Hay que hipster con los vinilos. En la de. Ahora está de moda también. Sí, en la de. Bueno, no era Bloody Mary, en mi caso era otra palabra y que se repetía. Que no la quiere decir. No, porque Por si me acaso, asusté. no la digas, que es muy tarde. No quiero decirla. Verónica. Sí. Y entonces, pues la decías 3 veces delante del espejo con unas velas puestas y supuestamente te veías de viejo muriéndote. Y entonces, pues eso lo hice con 13 o 14 años y no vi nada, efectivamente, pero yo pensé, hostia, qué mal rollo la chorrada que acabo de hacer. Y luego, pues lo otro de darle la vuelta, sí, de darle la vuelta, pero incluso hemos hecho eso con Xuxa. Que eso no sé si lo va a explicar Álvaro, ¿no? Pero con la canción de Es la hora, es la hora. Sí, que tiene un mensaje satánico si le das la vuelta. ¿Sí o no? Sí, eso decían, sí. Dice, a mí me encantan. Dice, Satán es magnífico. O sea, si tú le das la vuelta a esa canción, y eso lo puedes encontrar y es real, es real. Sí. Yo he hecho mucho lo de las canciones al revés, lo he hecho mucho. Y hay algunas que son muy interesantes, pero claro, en ese idioma extraño, ahí escuchas de todo. Entonces, quiero decir, el lenguaje nuestro al revés da mucho juego para escuchar cualquier cosa. Eso son pareidolias auditivas. Igual que tú ves en las nubes, ves caras, pues, y a veces pasa con las psicofonías también, que en los audios pues escuchas cosas que no tienen por qué estar ahí, pero tu oído entrenado para reconocer patrones, para entender cosas, pues entiende cosas. Vale. Y lo de Verónica yo no lo he hecho nunca. O sea que igual lo hago ahora cuando terminemos. No, pues, tampoco te aporta mucho. Pero ya he dicho 2 veces ese nombre. Si lo dijera una tercera, estaría tácitamente haciendo la invocación. Yo ya no lo digo más. Yo no digo más. Por favor. Que estoy muy sensible. Bueno, antes habéis comentado que venís del audiovisual. Quería... porque seguro que también los que nos están escuchando tienen curiosidad. ¿Podéis recomendar qué película / serie nos podéis recomendar en este ámbito de lo paranormal, UFOs, etcétera, que os haya gustado mucho? A ver, es un topicazo. Bueno, cuidado, Expediente X no es para todo el mundo, ¿eh? Porque hay capítulos que son un poco pesados también, ¿eh? Y son muchos capítulos. O sea, ponerte Expediente X en maratón te da marinera. Pero claro, hay capitulazos. Otra serie que está muy puesta, o sea, que se menciona mucho en el mundo del misterio es la de Twin Peaks. Sí. Fantástica. Eso también es maravilla. Pero bueno, sí toca, pero no es una serie sobre el mundo del misterio como Expediente X sí lo es. Y una que a mí me flipa y es que tengo debilidad, se llama Supernatural. Es una serie que es muy, muy divertida, tiene una vis cómica muy interesante, pero que luego trata muchísimo. Es como Expediente X en el sentido de que hay episodios que van moviendo la trama, pero la mayoría de episodios son autoconclusivos. Son, en este caso, los hermanos Winchester resolviendo un misterio, o sea, luchando contra un monstruo, que puede ser el chupacabras, el yeti, o un fantasma que está apegado a un edificio, o un demonio, o yo qué sé qué. Entonces, todo el folclore del mundo del misterio, tarde o temprano, aparece en la serie de Supernatural. Ahora, quito de ahí las últimas temporadas porque no están al nivel de la serie, pero tú empiezas a ver Supernatural la primera, raro que si te gustan estos temas no te enganches. Vale. ¿Y tú, Isra?
Hombre, a ver, yo Twin Peaks estaría con Álvaro, para mí es brutal. Es brutal la de temas que trata y cómo los trata. Pero luego hay una anterior que yo creo que muy poca gente ha visto. Álvaro es algo más joven que yo y esta pues no la habrá pillado ni de casualidad, pero yo sí. Y es casi un pre-X-Files, que es una serie que tuvimos aquí en España, que pudimos ver en Telecinco, que se llamaba Misterio para Tres. Misterio para Tres era una serie sobre una especie de comerciantes de antigüedades que, bueno, pues que tenían que conseguir objetos diabólicos y guardarlos en una especie de lugar especial, ¿no? Y estaba muy bien porque cada episodio trataba un tema clásico, o sea, trataba un clasicazo del misterio. Y yo en este caso me voy a salir un poco por la tangente. Si yo te tuviera que recomendar una película, evidentemente El Exorcista sería la película más chunga que la que me he enfrentado nunca, y la he visto 1000 veces y aún a día de hoy es una visión terrible para mí. Otra sería The Ring, que me parece una burrada, o sea, es una manera de entender el misterio y el tema fantasmal desde Japón completamente diferente, que yo creo que nos marcó a los noventeros. Pero luego yo te tengo que recomendar un videojuego. Para mí, Silent Hill. Sabía que Silent Hill sin duda es una maravilla. Es una maravilla. O sea, tiene contenidos, un montón de temas de misterio. O sea, de hecho, muy poca gente sabe que Silent Hill, lo que es cómo es el pueblo, está basado en un pueblo real. O sea, que está basado en un pueblo que se llama Centralia, que está en Estados Unidos, que tuvo un problema con unas minas de carbón que están ardiendo todavía a día de hoy. Es decir, comenzaron a arder hace casi 40 años. Y como empezaron a arder aquellas minas de carbón, hasta que no se acabe el carbón no van a dejar de arder. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un pueblo todo lleno de una neblina, que es el mismo humo de ese arder, ¿no? Y en ese pueblo se basan para hacer Silent Hill. Qué bueno. Y la verdad que es uno de aquellos videojuegos que a mí en la Play 1 me marcó muchísimo, y es decir, ostras. Es que tú lo jugarías y serías bastante pequeño o joven, y eso es un juego traumatizante. Es traumatizante. Cuando, si lo has jugado ya de más adulto, te das cuenta, tiene un trasfondo chunguísimo. Es muy chungo. Silent Hill. Es muy chungo. No añado nada más, o sea, lo que ha dicho Isra, chapó. Okay. Nota también, cuando en mis vacaciones estas recientes también estuve en la casa del Exorcista. Ojo, Está guay. Menudo viajado te has pegado. Es que estaba en... ¿Dónde estaba esto? ¿Esto estaba en Boston? Creo que sí. No, esto está en Washington. En Georgetown. Sí, que es donde estudió el príncipe Felipe, por cierto. Pues ya está. Joder, vaya dato. Vi las escaleras aquellas interminables por donde tira la cura. Bueno, eso Álvaro no lo sabe, pero podríamos tener un punto de si queremos convertirnos en programa del corazón, algún día podríamos hacerlo, sí. Lo tenemos ahí. Bueno, algún día lo explicaréis. Y nada, ya, ahora sí, para acabar ya. Es la pregunta que le hago a todo el mundo para terminar. Que es ¿qué podcast escucháis? Si es que escucháis alguno. No, yo Ecos de los Remotos en bucle hasta que me vuelvo loco y implosiono. No, sí, yo voy a decir alguno que creo que también escucha Isra. Yo intento escuchar lo menos que puedo de misterio. Vale. Fíjate, porque no me gusta... me ha pasado, y no quiero que me pase más, de escuchar un episodio de un compañero y decir, vaya temazo, y ahora no lo puedo tratar porque la acaban de tratar ellos. Ya. Porque yo éticamente no me apetece tocar el mismo tema. Entonces, como no lo sé, muchas veces habremos coincidido en temas con otros compañeros, muchas otras veces no, pero como no lo sé, ojos que no ven, corazón que no siente. Además, quieres salirte de tu monotema, que parece que es el misterio. Entonces... Bueno, sí, a mí lo decía Isra, podríamos hacer un podcast de misterio y de corazón. Es que a mí los cotilleos me gustan muchísimo. Y algún podcast de cotilleo escucho. Por ejemplo, algún episodio escuchado de las mamarazzis, por ejemplo. No es lo que estoy escuchando todo el rato. Hoy mismo me escuchaba un episodio de La órbita de Endor que hablaban de Warhammer 40.000, cosa que me ha flipado porque Isra y yo, además, somos frikis, o sea, y con mucho orgullo.
Claro que sí, yo también. Podcast amigos como Remake a los 80 o Hello Freaky, que supongo que nombrará también Isra, puesto que colabora allí. Y otro que escucho mucho es Campamento Cripto. Wow, es brutal, sí, es claro. increíble. Entonces, creo que tenemos buen gusto podcastil. Sí. Alguno más, pero de esto que digas no me pierdo casi ningún episodio, estos que te he dicho. ¿Se escuchaba el de la generación no cambie? Sí, Hombre, pero por favor, espectacular. mira, en vena me lo he metido. O sea, ese ha sido Hizo muchas increíble. gracias. Está muy bien. Yo lo viví eso también. O sea. Es que es total. Yo tengo flashes de eso. Perdona, Isra, te ibas a decir. No, tranqui. No, yo por ejemplo escucho mucho a Ortega. Ortega me gusta mucho, me parece súper guay. Campamento Cripto, en esto coincido con Álvaro. Y luego en tema musical hay muchos que me gustan. Bienvenido a los 90 me parece una de las mejores cosas que se hacen en nuestro país en cuanto a podcast musical. Luego tendríamos también el de Carlos Subterfuge, que ahora no me sale el nombre del podcast, el de Subterfuge Radio, que hace un podcast que va básicamente sobre las discográficas y cómo pues bueno, lo que hace es entrevistar a personas que han estado en altos mandos de discográficas y explicar un poco pues cuál ha sido su trayectoria. Pues la verdad que Subterfuge Radio en tema podcast está haciendo una auténtica, bueno, es una maravilla. Déjame que añada, por favor, dos. Que Misterios Cotidianos me alucina. Claro. Misterios Cotidianos me encanta. Rímel y Castigo también me gusta. ¿Qué voy a hacer? Pues es así de cotilleo. Vale. De cotilleo, pero son muy graciosos. Y bueno, a ver, yo tengo que decir, el programa que más escucho de misterio, siendo que no escucho programas de misterio apenas, es Espacio en Blanco. Lo escucho mucho, vale. Es un clásico, un mítico. Y luego también escucho Remake a los 80, que es a veces me han llamado para participar, pero es que la verdad es que me mola mucho el ochenterismo. Y uno también de cine que me parece súper guay es el de Nakatomi Radio. Es uno que yo también me suelo escuchar bastante. Y la verdad que, bueno, que escucho casi de todo. O sea, ahora el tema del podcast ocupa la totalidad de las pocas horas que me quedan y que hay cosas súper chulas. Y luego, evidentemente, para los que hablamos catalán y escuchamos, pues, Crims de Carles Porta, sí. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad cómo lo explica, cómo trabaja los temas. El tema criminal tiene mucho tirón y si lo haces bien como él, pues evidentemente pues mucho más que va a tener. Y es una obra de arte. O sea, cada episodio. Luego también os tengo que recomendar los 40 principales. Han sacado unos podcasts súper interesantes y súper bonitos, que son los 40 de 40, que son unos podcasts en los cuales narran la historia de los 40 principales. Y es súper especial. Es súper especial. De hecho, entrevisté hace poco al creador y la verdad que están súper bien. Están muy bien hechos. Claro, tienen la suerte de tener el archivo de 40 y salen algunos momentazos completamente alucinantes. Qué bueno, pues mira, me los apunto. Chicos, ya sé que nos hemos alargado mucho. Bueno. Yo es que sinceramente tenía ganas de hablar con vosotros y disculpad si me he alargado, pero yo ya te digo, me lo he pasado genial, ¿vale? Ha sido un placer charlar con vosotros, de verdad. Yo creo que la gente que nos escucha, yo creo que también habrá disfrutado mucho. Y nada, otra vez, mil gracias por estar aquí. Por favor, que dure muchos años más Ecos de lo Remoto, por favor. Qué presión. Sí, bueno, pues es la que hay, es lo que tiene la fama. No. Si nos lo pedís, nosotros seguimos. Te lo pedimos. Yo como oyente vuestro, yo os lo pido porque bueno. Recuerdo especialmente el de que hicisteis de Dragon Ball, que me gustó mucho. Ah, sí. Y qué bueno. Uno que el de Alaska, porque estuve viendo True Detective también, que me gustó mucho esa temporada y me moló mucho el capítulo que hicisteis también. Y bueno, muchos otros más, pero claro. Ese lo petó mucho, el de Alaska, sí. Sí, ¿no? Es que fue muy guay, lo de la pirámide negra y todo eso era muy interesante. Bueno, y ya está, ya me callo. Chicos, lo dicho, muchas gracias y nada, os seguiremos escuchando.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Chao, chicos. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí un nuevo capítulo del Nombre del Podcast. Espero que te haya gustado y que escuches también el podcast de Ecos de lo Remoto, porque es alucinante. Créeme que vas a encontrar cosas muy, muy interesantes y lo vas a disfrutar muchísimo. Hacedme caso, confíate en mí, que para eso estoy aquí haciendo este programa. Hacedme caso, de verdad. Eso sí, recuerda, no olvides suscribirte y bueno, nos volvemos a ver en unas 2 semanas aproximadamente con nuevas recomendaciones frescas, interesantes y de una amplia variedad de temas, como siempre, ya lo veréis. Si eres nuevo en el programa, recuerda que puedes darle al play a cualquier programa anterior porque lo vas a disfrutar. No son consecutivos, puedes descubrir programas alucinantes, los tienes todos ahí con sus links en las descripciones para que los puedas escuchar, de verdad. Y te doy la bienvenida también. Y eso sí, recuerda, ya me despido, con lo que digo siempre, no dejes de darle al play. ¡Nos vemos! ¡Adiós!